La Fiscalía venezolana volvió a citar al opositor Edmundo González Urrutia para el 27 de agosto tras ser acusado de presunta conspiración y otros delitos en el marco de las pasadas elecciones del 28 de julio. Esto luego de que el ex candidato presidencial no asistiera al primer llamado del Ministerio Público y en medio de denuncias de la oposición de un aumento de la presión en su contra. Tenemos análisis. En Perú, la presidenta Dina Boluarte compareció ante la Fiscalía en medio de un caso de presunta corrupción cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante la presidencia de Pedro Castillo. La defensa de la mandataria pidió concluir las pesquisas. Tenemos reporte desde Lima. Naciones Unidas denunció que solo en el 11% de la Franja de Gaza no se han emitido órdenes de evacuación, lo que deja a la población en una situación crítica. Esto en medio de nuevas alertas en Deir al-Balá que forzaron la huida de enfermos y refugiados en el hospital de Al-Aqsa. Hoy mismo, al menos 7 palestinos murieron en ataques israelíes. A ustedes gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Venezuela, donde la oposición denunció que se agudiza la persecución en su contra tras una nueva citación de la Fiscalía General al candidato opositor Edmundo González Urrutia. El Ministerio Público lo investiga tras autoproclamarse ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio a través de la publicación de actas electorales en una página web. El ex candidato opositor está citado nuevamente este martes tras no comparecer ante el primer llamado. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Segunda citación para el candidato opositor a la presidencia en Venezuela por parte de la Fiscalía General, en medio de una investigación en su contra por la publicación de resultados electorales extraoficiales. El Ministerio Público, controlado por el oficialismo chavista, ordenó la comparecencia de Edmundo González Urrutia para este martes. Urrutia, respaldado por la lideresa de la oposición, María Corina Machado, ha dejado claro que no asistirá a ninguna citación de la Fiscalía. Expuso sus argumentos en un video publicado el domingo en sus redes. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El fiscal general de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso. La primera citación incumplida por Urrutia estaba programada para el lunes. La Fiscalía lo acusa de varios delitos, entre ellos usurpación de funciones de la autoridad electoral y falsificación de documentos oficiales. Estamos seguros que puede venir, tiene que venir a esta citación para que hable de manera consecuencial y sucesiva de su responsabilidad en el antes del 28 de julio, durante el 28 de julio y después del 28 de julio, por su contumacia, su desobediencia a las autoridades legítimamente constituidas. Autoridades que cada vez más están siendo cuestionadas, esta vez incluso por miembros que pertenecieron a ellas, como el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino, quien denunció irregularidades en las pasadas elecciones presidenciales. Sin embargo, la institución electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio sin publicar completamente las actas electorales, victoria que luego fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. Justamente al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en mantener la presión para que se publiquen las actas del proceso que hasta el momento no se conocen y faltan 2 días para que se cumpla un mes desde los comicios, un periodo en el que han continuado las denuncias de persecución y represión del gobierno hacia la oposición. Para analizar este panorama, conectamos con José Luis Caballero, el excomisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le doy la bienvenida a France 24 y le pregunto en principio, ¿cómo podemos analizar el panorama de derechos humanos en este país un mes después de los comicios? Valentina, muchas gracias, y gusto en saludar a usted, el auditorio. Mire, de una enorme preocupación. Es en régimen como lo que ocurre con los regímenes autocráticos y que están siendo probados ante la democracia,
se pertrecha en torno a sí mismo y causa la mayor cantidad de violaciones a derechos humanos, porque es justamente ese apertrechamiento que se realiza a partir del control de las personas, lo que permitirá salir adelante, entre comillas, de un estado de cosas que se ha determinado como desordenado ante la apertura que debió haber tenido un proceso electoral, cuyo control se ha perdido en cierta manera, pues porque tienen una oposición muy fortalecida y tiene una ciudadanía muy participativa. Entonces, este apertrechamiento está causando violaciones graves de derechos humanos, fundamentalmente pues a través de la represión de la protesta social, a través de las detenciones arbitrarias. 1,400 había documentado hasta hace muy poco la Comisión Interamericana, a través de la represión de la protesta social, de la libertad de expresión, del derecho de reunión, de asociación. Y esto lo ha mirado la Comisión Interamericana con una enorme preocupación en este último mes. Justamente sobre lo que usted estaba diciendo, pues hemos visto múltiples capturas, denuncias de fuerte represión en medio de estas protestas. ¿Cuál es el panorama de los detenidos? ¿Podemos hablar de presos políticos, como lo está diciendo la oposición, o son realmente personas que han intentado desestabilizar las instituciones, que es lo que argumenta el gobierno? Mire, la calificación es a posteriori, ¿verdad? La calificación de presos políticos o de personas presas por razones políticas se da una vez que se han documentado ciertas cosas en relación con la situación de cada persona. Pero lo que sí le puedo decir es que la comisión determina algunas variables para comprender que un Estado tiene personas presas políticas. Y Venezuela es uno de esos estados que tiene en prisión a personas por razones de conciencia o de convicciones políticas. Es decir, la Comisión Interamericana lo ha documentado durante 20 años, pero muy claramente a partir de 2013, porque en ese momento la normativa de la Comisión le ha permitido tener en su informe anual de países un capítulo 4, que es donde están aquellos países de falta de respeto a los derechos humanos y con una vulneración prácticamente completa de la institucionalidad democrática. Y esta es la reiteración con Venezuela desde 2013. Y ahí la Comisión anualmente ha advertido todo este panorama que se reitera con las detenciones arbitrarias que ulteriormente pueden ser determinadas como personas prisioneras por razones políticas. Así estaría el panorama, una vez que se haya acercado información. Lo que la Comisión está haciendo en relación con las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, incluso de pocas horas, es empezar a solicitar medidas cautelares al mismo Estado ante las peticiones que nos hacen los familiares o que nos hace la sociedad civil. Nosotros tenemos una relación muy fuerte, muy cercana, muy solidaria con la sociedad civil y con las organizaciones en Venezuela. Y eso permite tener un trabajo muy puntual, muy claro, muy al minuto y muy bien documentado de lo que está pasando con las violaciones para poder proceder con la información que tenemos y para brindar protección en la medida de lo posible y también para documentar de gran manera lo que yo he señalado como una mirada omnicomprensiva a la situación actual de los derechos humanos en Venezuela, pues para activar alertas ante la Corte Penal Internacional, activar alertas hacia los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, activar alertas de la comunidad internacional en general sobre la situación de lo que está pasando. Es decir, nosotros tenemos un triple eje ante la situación de Venezuela que tiene que ver con el proceso electoral, los derechos políticos involucrados ahí y la necesidad, como se decía al principio de esta nota, de tener claridad en mostrar y escrutar las actas posterior a la elección.
Pues señor Caballero, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Discúlpenos, es que el tiempo es muy corto. Muy corto, pero hay mucho que decir y hay mucho que hacer. Le agradezco la oportunidad. Valentina, muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos ahora a Perú, donde la presidenta Dina Boluarte compareció ante la Fiscalía en medio de un caso de presunta corrupción que habría ocurrido cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante la presidencia de Pedro Castillo. Tras la declaración, la defensa pidió que se archiven las pesquisas y aseguró que Boluarte no tuvo responsabilidad en los hechos. Francisco Zacarías, corresponsal de France 24, nos amplió desde Lima. La presidenta Dina Boluarte respondió 40 preguntas de la Fiscalía en una investigación que se le sigue por presunta corrupción. Víctor Torres, testigo protegido del Ministerio Público, la acusa de nombrar a personas allegadas a la familia Boluarte para beneficiarlas con contratos en el programa social Caliwarma, cuando Dina Boluarte se desempeñaba como ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. La tesis de los fiscales es que Dina Boluarte habría cometido el presunto delito de negociación incompatible. Al respecto, Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria, asegura que la jefa de Estado, entonces ministra, no tuvo responsabilidad en los hechos y por lo tanto ha solicitado al Ministerio Público la conclusión de la indagación. Pero este no es el único caso que compromete al gobierno de Dina Boluarte. Juan José Santibáñez, ministro del Interior, quien es investigado por la Fiscalía por abuso de autoridad debido al presunto seguimiento a un periodista, está en medio de un escándalo tras la difusión de un audio donde afirma que la presidenta Dina Boluarte le exigió cerrar la DIVIAC, una unidad élite de la policía que investiga casos de corrupción como el Rolex Gate y la presunta organización criminal que involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la gobernante. Al respecto, desde el Parlamento, se exige a la Fiscalía investigar los audios para comprobar si realmente existió alguna presión de la gobernante. Vamos ahora con noticias de la guerra en Gaza. Naciones Unidas denunció que solo el 11% del territorio de la Franja de Gaza está libre de órdenes de evacuación del ejército israelí. Esto precisamente el mismo día en que los militares ordenaron nuevas evacuaciones en Deir al-Balá, lo que forzó la huida de pacientes y refugiados del hospital de Al-Aqsa y forzó a Naciones Unidas a suspender temporalmente sus operaciones en la zona. Entre tanto, al menos 7 palestinos perdieron la vida en medio de nuevos ataques del ejército israelí en la ciudad de Gaza. Las operaciones humanitarias también se están viendo desplazadas por estas órdenes de evacuación y la respuesta humanitaria aquí está siendo completamente estrangulada y limitada en nuestra capacidad de hacer lo que podemos. Nos están apretujando en zonas cada vez más pequeñas de Gaza. La zona humanitaria declarada por Israel se ha reducido. Ahora representa aproximadamente el 11% de toda la franja de Gaza y no se trata del 11% de tierra apta para ser habitada, apta para servicios o apta para la vida. Entre tanto, en Cisjordania, al menos 5 personas, 2 de ellas menores, murieron en medio de un ataque con dron en el campo de refugiados Nur Shams de Tulkarem. Se trata del 7º ataque con aviones no tripulados que Israel lleva a cabo en la Cisjordania ocupada durante agosto y que, según los militares, han tenido como objetivo integrantes de milicias. Posteriormente, otro palestino murió y 3 resultaron heridos en Belén tras un ataque armado de colonos israelíes. Vamos ahora a Ucrania, donde un ataque ruso en la ciudad de Kryvyi Rih dejó al menos un fallecido y 4 heridos. Esto al tiempo que Kiev y otras regiones sufrieron este lunes los ataques aéreos más intensos en los últimos meses contra infraestructura energética. Los hechos fueron condenados por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. A su vez, Volodymyr Zelensky detalló que un centenar de misiles y otros 100 drones alcanzaron territorio ucraniano, causando daños y dejando al menos 5 muertos. El mandatario pidió más ayuda a sus aliados europeos. En nuestras distintas regiones de Ucrania podríamos hacer mucho más para proteger vidas si la aviación de nuestros vecinos europeos colaborara con nuestros F-16 y nuestra defensa aérea. Si esa unidad ha funcionado eficazmente en Oriente Próximo, debería funcionar también en Europa. La vida tiene el mismo valor en todas partes. En otras noticias, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, descartó motivos políticos en el arresto del director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov. El mandatario aseguró que es tarea de los jueces decidir y hacer cumplir la ley con independencia. De otra parte, desde el Ministerio del Interior aseguraron que la detención se basa en una presunta falta de acción de la plataforma, especialmente en la lucha contra la pederastia.
A su vez, la Cancillería de Emiratos Árabes Unidos indicó que presenta una solicitud al gobierno francés para que proporcione todos los servicios consulares necesarios de manera urgente a Durov, que también ostenta la nacionalidad emiratí. Fin del informativo, volvemos en breve. Todos los temas, todos los puntos de vista. En el debate de France 24. El candidato Noboa fue el único candidato que no optó por esta división. Análisis, contexto, polémica. La actualidad internacional en todas sus aristas. Sea parte de El Debate en France 24 y france24.com. Grandes reportajes de nuestros corresponsales. Que se expandió como una pandemia. O sea, empezó a haber gente muerta por eso. Historias exclusivas que llegan al corazón de los hechos. Aquí solo tenemos los que cometieron el hecho criminal. Nos tomamos el tiempo para comprender mejor el mundo. Reporteros, un programa premiado en los 5 continentes. Por France 24 y france24.com. France 24, la economía día a día. Liberté, égalité, actualité. Momento de actualizar la información económica en France 24, por ello me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buenas noches. Feliz inicio de semana, Valentina. Feliz inicio de semana y felices 3 años para usted que lleva aquí en France 24. Vamos a empezar hablando de Occidente, que sigue aumentando la presión a China por sus productos baratos en el mercado global. Esta vez está apuntando a los vehículos eléctricos. Sigue entonces la pelea entre Occidente y China porque Canadá planea lanzar aranceles del 100% a los autos eléctricos fabricados en China, alineándose a la política de Estados Unidos y la Unión Europea. Y con este anuncio habría que mirar si en realidad esto le afecta a Beijing, porque los vehículos eléctricos de fabricación china que actualmente se importan a Canadá son de Tesla, hechos en la fábrica de esa compañía en Shanghai, aunque la empresa de Elon Musk podría evitar el arancel cambiando a suministrar, por ejemplo, a Canadá desde fábricas en Estados Unidos o Alemania, y pues por ese lado no habría un problema muy grande para los chinos. Otro punto es que las marcas todavía no son tan competitivas en Canadá. Sin embargo, el gigante chino de los vehículos eléctricos BYD estableció una entidad corporativa canadiense a principios de este año y ha indicado que tiene la intención de intentar entrar en el mercado canadiense ya el próximo año. Bien, el escenario de aranceles a los productos chinos quedó de la siguiente manera: un aumento de 100% para los vehículos eléctricos, un 25% para el acero y el aluminio chino, mientras se lleva a cabo una consulta sobre cuánto se le impondrá a las baterías, piezas de baterías, semiconductores, minerales críticos, metales y paneles solares que provengan del gigante asiático también. Así que pues esta lucha también continúa, aquí no acaba. Bueno, vamos a seguir en el norte del continente, pero un poco más abajo, vamos a México. Siguen los nombramientos importantes que hace la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Así es, y esta vez el nombramiento fue del encargado del gigante petrolero Pemex, que queda a manos del académico Víctor Rodríguez. Ella misma se encargó de hablar de su trayectoria. Tiene postdoctorados en el Instituto de Economía y Política de la Energía en Francia y en el Instituto Nacional de la Investigación Científica en Quebec, Canadá. Profesor invitado en la Universidad de California en San Diego, en el Instituto de América en California y universidades en Bolivia y Colombia. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Investigación Económica Jesús Silva Herzog. Bien, pues Pemex es una de las compañías petroleras más endeudadas del mundo, con una deuda financiera que ronda los 100.000 millones de dólares, y ahora bajo la presidencia de Sheinbaum busca producir combustibles menos contaminantes, mientras busca cómo generar ingresos, buenos ingresos o dividendos para esta empresa, un desafío que es monumental. El 88.8% del consumo de energía en el país es energía fósil.
fundamentalmente gas, que es el principal energético que consume el país, y petróleo. Nosotros necesitamos mantener la base de alimentación de la economía en energía, y esa base siguiendo petróleo y gas, mientras hacemos la transición energética. Todo lo que venga aumento de la demanda de energía va a ser renovable. Vamos a hacer un esfuerzo mayúsculo, grande, en desarrollar las fuentes renovables de energía, todas las que podamos hacerlos, y Pemex va a jugar un papel fundamental. Sin duda suena prometedor, vamos a ver cómo les va. Nosotros vamos más al sur porque en Colombia hay alerta en el sector aeronáutico, se cree que hay escasez de combustible para aviones. ¿Qué sabemos al respecto? Pues es una alarma que ya empieza a disiparse, Valentina, porque algunas aerolíneas ya han dicho que van a operar con normalidad, por ejemplo, a partir del día de mañana, y que además no cancelarán vuelos. Todo comenzó cuando la refinería de Cartagena, una de las dos más importantes del país, sufrió el pasado 16 de agosto una falla eléctrica que ha desembocado, por ejemplo, 10 días más tarde en un problema de suministro de combustible de los 13 principales aeropuertos de Colombia. Las autoridades dicen que sí hay combustible, pero el problema es de transporte y entrega de este hidrocarburo. Ecopetrol, la principal empresa petrolera de Colombia, dijo en un comunicado, abro comillas, la refinería de Cartagena opera con normalidad, cumpliendo la entrega de combustibles durante este fin de semana. Se entregaron a los distribuidores mayoristas 64.100 barriles de gasolina, 108.500 barriles de diésel y 27.000 barriles de jet, cierro comillas. Mientras que ministros del gobierno dieron más bien un parte de tranquilidad en una rueda de prensa. Y con la información que acaba de mencionar el presidente de Ecopetrol, podemos señalar que combustible de aviación tenemos, que el país tiene la garantía del abastecimiento y que ahora lo que estamos revisando son las cadenas de suministro y las comercializadoras para verificar toda la línea logística que permita que todo el abastecimiento en el país esté cubierto. Este combustible, estos 100.000 galones que nos están hablando, entendemos también que llegan para cubrir los inventarios que en estos días pues, fueron agotados por la situación. Entonces, para que quede ese mensaje claro, hoy con el combustible que tenemos en el país, en las diferentes refinerías y en las diferentes centrales, lo que necesitamos y es el trabajo que justo y ya es un trabajo de filigrana que estamos haciendo en este momento de logística. Esto es hasta una actividad propia del transporte, es verificando y haciendo que casen esa oferta y esa demanda en los aeropuertos. Bien, ahí escuchábamos a la encargada del transporte, la ministra de Transporte de Colombia. Juan Pablo, usted muchas gracias por esta ampliación. Ojalá se solucionen las cosas en Colombia. Después, con mucho más, estaremos aquí. Claro que sí, a ustedes gracias por su sintonía. Quédense con nosotros, que hay más en France 24. Cada semana tenemos una cita para hablar de derechos humanos. Ellas Hoy es el programa dedicado a las mujeres y a nuestras diversidades, para revisar nuestras luchas constantes, cómo cambia el mundo y también nuestros logros. Aquí entrevistamos a las que generan el cambio en el mundo y les contamos sus historias. Ellas Hoy, el programa de las mujeres. Véanos cada semana en France 24 y france24.com.